Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Como les digo, momento de actualizar la información en este programa, en Mañanas en Libertad. Ya saben ustedes que este es el programa de don Luis del Pino, que la semana que viene estará ya con nosotros analizando todos los asuntos, pero hoy tenemos grandes temas encima de la mesa. Por supuesto, la conexión directa de la corrupción con el entorno de Pedro Sánchez y más particularmente con el PSOE, según los indicios de criminalidad detectados por el juez. Y ante esto, señores, no sabemos qué pasa con el dinero. Nadie pide perdón, nadie rehúsa de sus cargos, nadie dimite. Y mientras en nuestro país fallan los trenes, falla el sistema eléctrico, seguimos con los apagones y es el momento de mirar al resto del mundo también con una serie de cuestiones interesantes como lo que está pasando en Oriente Medio con una presunta tregua entre Israel y Hamás puesta encima de la mesa por Donald Trump hace apenas unos instantes y lo que pasa con agencias como la USAID, de la que vamos a hablar en este tramo. Pero antes que nada vamos a hablar de lo que pasa en el Partido Socialista y de esa relación con Santos Cerdán, el secretario general, el secretario de organización, que está ya en prisión. El abogado vinculado a las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, visitó a Santos Cerdán en prisión solo 3 horas después de su ingreso en la cárcel de Soto de Real. En el encuentro, que duró alrededor de 1 hora, también participó el abogado defensor de Cerdán, Bernat Salellas, y además fuentes cercanas aseguran que la reunión se centró en la estrategia legal del ex número 3 del PSOE, quien ingresó en prisión por su presunta implicación en una trama corrupta ligada al Ministerio de Transportes bajo la gestión de José Luis Ábalos. Teijelo es conocido por aparecer en vídeos junto a figuras clave del entorno socialista como la asesora Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolcet, donde discutían planes para desacreditar a investigadores de la Guardia Civil. En una videoconferencia con el empresario fugado Alejandro Hamlin, se dejó entrever una estrategia para frenar las investigaciones por corrupción que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Bueno, hoy en el diario El Mundo aparece una información en la que nos cuentan cómo Santos Cerdán está dispuesto a cantar la Traviata, literalmente, según cuenta este diario, por cómo se ha visto en prisión, y así es como lo ha contado su entorno, que debido a esa presión de la cárcel estaría dispuesto ya a abrir otro frente contra Pedro Sánchez, que esto es lo que teme Moncloa. Esto es una información de Juan Malamed en el diario El Mundo, pero no es el único caso. También el Confidencial nos cuenta la situación en la que está Santos Cerdán y cómo, por tanto, podría pues empezar a contar cosas. Sin embargo, en este diario nos cuenta Marisol Hernández en el Confidencial que Moncloa lo que ha descartado es que haya alguna conversación grabada, porque dicen que habría salido ya. Y a mí me da la sensación de que esto es como las sorpresas, la traca final, ¿no? La sorpresa última, cuando sale al final esta grabación y que por tanto pues termina de tirar por tierra pues todo el gobierno del Partido Socialista. Cuando hemos visto a Jacobo Teijelo, hemos dicho otra vez encima de la mesa esta cuestión, la de las cloacas del PSOE, porque este abogado precisamente era el que llevaba a cabo esas presuntas investigaciones con Leire Díez, la fontanera del PSOE, a la hora de señalar a personas concretas, cobrar mordidas, actuar contra los fiscales incómodos. Este caso del que parece que pasó mucho tiempo, y es que no hace ni un mes, ¿no?, del caso de Leire Díez. Así que volvemos a ver ese encuentro, cuando menos curioso, ¿no?, que vaya el abogado del propio Santos Cerdán, que vaya este abogado a la sede penitenciaria de Soto del Real para reunirse con Santos Cerdán. ¿Qué se habrán contado y qué no se habrán contado? Recuerden, este abogado, que ya les digo que es el de las cloacas del PSOE, pese a que él ha negado estar relacionado directamente con el Partido Socialista, sí que dice que se ha posicionado en torno al PSOE en numerosas ocasiones, porque cada quien va en cada momento que reclama sus servicios. De esta manera actuaba Jacobo Teijelo para, entre comillas, intentar separarse de esos escándalos de corrupción que acechan al PSOE. En fin, es una cuestión interesante. ¿Por qué se ha reunido con Jacobo Teijelo en el entorno de Soto Real? ¿Qué le habrá contado? ¿Va a cantar la Traviata? Esperemos próximos episodios, que sean, ya les digo, muy próximos, que nos están dando bastante jugo. Y ante estos escándalos de corrupción que hace el gobierno, pues intentar tender una cortina de humo. ¿En torno a qué? Subida salarial de los funcionarios.
El Gobierno ha aprobado la subida salarial del 0,5% que debía a 3 millones de funcionarios desde enero de 2024. Así lo anunciaba la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. En el Consejo de Ministros de hoy se ha dado un paso muy importante, en este caso dirigido a los trabajadores públicos, a los funcionarios públicos. Estamos hablando de un incremento, de una subida salarial adicional del 0,5% que va a beneficiar nada más y nada menos que a 3 millones de funcionarios y que además estos incrementos retributivos tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Y con esta medida, este Gobierno da también por cumplido lo acordado con los sindicatos UGT y comisiones en materia salarial. Una subida salarial que, por otro lado, va en línea con la apuesta que este Gobierno ha hecho en estos últimos años en favor de los servicios públicos, donde saben que hemos aprobado importantes ofertas de empleo público, batiendo récords de estos últimos años, con programas también de captación de talento joven y, por otro lado, reforzando esa atención al ciudadano con métodos también, por supuesto, telefónicos, presenciales y también telemáticos, entre otros. Esta medida, acordada con comisiones obreras y UGT, se activa tras comprobarse que la inflación acumulada superó el incremento salarial previsto en el acuerdo plurianual. A pesar de este avance, las retribuciones de los empleados públicos siguen congeladas en 2025 por la falta de nuevos presupuestos generales del Estado. Los sindicatos denuncian el retraso de este abono, que llega con 18 meses de demora, y reclaman que el Gobierno convoque de inmediato la mesa de negociación para pactar la subida correspondiente a este año. Desde CESIF aseguran que la congelación ya ha superado una pérdida de 1.800 millones de euros para los trabajadores públicos. Bueno, esto es una cuestión sumamente importante porque es una reivindicación desde hace mucho tiempo de la función pública, y que el Gobierno apruebe ahora la subida salarial pendiente es algo significativo, en tanto en cuanto es una maniobra de marketing y de manejo de los tiempos por parte del Ejecutivo. Este es el momento que le interesa al Partido Socialista, concretamente al Ejecutivo del Partido Socialista, para subir los salarios públicos de los funcionarios, sobre todo para desactivar una serie de movilizaciones que había puesto encima de la mesa a los sindicatos con un auténtico calendario ante la negativa del Ministerio de Función Pública de convocar esa mesa de negociación. Es, por así decirlo, es un método por parte del Partido Socialista para dar pan al pueblo y que, por tanto, se calle, ¿no? Que se calle, porque no puede soportar el Ejecutivo un escándalo más relacionado con este asunto. Así que da luz verde a la subida salarial para frenar las manifestaciones que desde el mes de marzo los diferentes sindicatos habían puesto encima de la mesa. Y señores, esto lo que viene a hacer es enseñarles cómo el Gobierno está llevando a cabo una mala gestión. Este es el último de los asuntos, cómo se han vaciado las arcas públicas por temas relacionados con la corrupción. Acuérdense ustedes que el juez está investigando en torno a 1 millón de euros en el cobro de mordidas, pero que directamente en su auto había dicho que si en el cobro de mordidas se tenía en cuenta que había sido un porcentaje muy, muy pequeñito del 1%, estaríamos hablando de 5 millones de euros. Una cantidad mucho más grande. Y claro, si se llevan 5 millones de euros, pues al final no hay dinero para los funcionarios, se vacían las arcas públicas, porque todo se lo llevan ellos. Y esto lo tienen que tener ustedes muy presente en estos tiempos de la declaración de la renta que acaba de terminar. Nos asfixian con impuestos a los contribuyentes, a los ciudadanos, y no van ni a carreteras, ni a trenes, ni a red eléctrica, ni a hospitales. Va a los bolsillos de unos cuantos. Si le ha pasado a usted la declaración de la renta, si le ha salido a pagar, lo tiene usted muy reciente. Que esto va pues para pagar los intereses de entidades como la Radiotelevisión Pública Española, que nos cuesta una millonada y que muy pocos ven, ¿eh? Y sin embargo ahí va el dinero, así como otra serie de mamandurrias ideológicas que nos cuesta mucho a los contribuyentes. Ya les digo, todo esto sin contar lo que se lleva en crudo a través de la corrupción. En fin, una cuestión dramática. Y ante esto, pues hay que poner el foco en temas que son importantes para todos los ciudadanos, como por ejemplo la educación, la vivienda, la salud pública. No lo hace el Gobierno, sino que al final lo tienen que hacer pues partidos muy pequeñitos, como es el caso de Vox, que pone el foco en un programa que nos ha llamado mucho la atención, que enseña el Islam y la cultura marroquí en colegios españoles. Y que qué curioso, no sabemos cuánto nos cuesta.
Vox se planta ante el programa del rey de Marruecos que enseña Islam y cultura marroquí en colegios españoles. Este programa, implantado en primaria y secundaria en 12 comunidades como Madrid, Andalucía o Cataluña, está financiado por el gobierno de Mohamed VI, que selecciona a los docentes según fuentes del Ministerio de Educación. Desde Vox aseguran que esta intervención extranjera supone una intromisión en el sistema educativo español. En el Congreso presentaron una moción urgente contra esta islamización foránea, criticando que se enseñe el Islam como religión tolerante y que se inculquen prácticas como el velo o fiestas religiosas islámicas, calificándolo de erosión cultural. Reclaman la supresión del programa, la retirada del velo en centros públicos y la devolución al Estado de las competencias educativas cedidas. Bueno, esto es una cuestión muy interesante porque yo, por ejemplo, desconocía la existencia de este programa que viene directamente financiado supuestamente por Marruecos, pero tampoco sabemos si está financiado, por ejemplo, por el Ministerio de Educación. Es que realmente no sabemos cuánto dinero he invertido aquí. Lo primero de todo es saber cuánto nos cuesta, porque hablamos de herramientas de transparencia, que es la que supuestamente pone encima de la mesa el gobierno de Pedro Sánchez, y en realidad no hay informes. Dice el Partido Popular que en las comunidades en las que está implantada, que gobiernan ellos, pues no aportan ni un solo euro, pero la verdad es que tampoco sabemos cómo se aplica. Así que atención a la opacidad de este programa. Ya les digo, yo ni siquiera tenía conocimiento de que existía este programa, que además tiene dos modalidades. Una es que sea dentro del programa escolar y otra que sea fuera, como si fueran horas extras, y que cada centro decide libremente cómo lleva a cabo este programa. Para mí, que haya una posibilidad de destinar horas de clase a esto en detrimento de otras materias me parece un auténtico escándalo. Que se estudie, por ejemplo, cómo es la cultura islámica, me parece una auténtica vergüenza. Y que haya 12 comunidades autónomas en las que se aplica este programa y que no tengamos conocimiento de ello, también me parece un escándalo. Sobre todo hay una cosa que dice Vox que es muy importante, y es que esto no se ha sometido a debate parlamentario. Yo no sé si se están rindiendo cuentas, por ejemplo, a Marruecos a propósito de este programa que enseña el Islam y cultura marroquí en colegios españoles. Es que no lo sabemos. ¿Hay rédito político? Pues ya les digo, que es una de las posibilidades, teniendo en cuenta que no sabemos ni cuánto dinero, ni qué intereses, nada de nada. Así nos tratan a los españoles. Hay que pedirles, por tanto, poner el foco en estas cuestiones importantes para el día a día. Mientras se llevan el dinero crudo, pues alguien tendrá que vigilar qué pasa con la educación en nuestro país. Así que muy interesante esta iniciativa de Vox, que se planta ante este programa que viene directamente de Marruecos. Tienen información, fíjense ustedes, en la Embajada de Marruecos en España, y poco aparece en el Ministerio de Educación, sobre todo cuando buscas los números. ¿Cuánto cuesta este programa? ¿Quién financia a estos profesores? ¿En qué consiste el índice de obras lectivas? Bueno, pues todo esto habría que insistir en ello. Hay que ser pesados con estas cuestiones, porque desde luego, si no hacemos nosotros las preguntas, ¿quién las va a hacer? Y les decía yo que estaba bastante interesante la cuestión en Estados Unidos, con dos noticias que hemos conocido recientemente. Una relacionada con una información que ha facilitado Donald Trump en torno a una tregua entre Hamás e Israel, concretamente hablando de 60 días de tregua entre Hamás, ya les digo, el grupo terrorista que detenta el poder en Gaza, y el ejecutivo de Benjamín Netanyahu. Habrá que ver en qué se materializa este alto al fuego, esta tregua. Pero también hay una información muy interesante que nos llegaba ayer mismo relacionada con una agencia, que es la Agencia Norteamericana de Ayuda al Desarrollo, la conocida como USAID, que ha sido fiscalizada por la DOGE, que es la entidad que lideraba hasta hace cierto tiempo Elon Musk, y que era bastante útil a la hora de ver dónde iba el dinero y que existiera una transparencia real. No como pasa en nuestro país con este programa que les decía yo del rey de Marruecos, que enseña el Islam y la cultura marroquí en nuestros colegios, sino que allí realmente se ha puesto el foco en las cuentas, en el dinero de los contribuyentes, que son los verdaderos jefes del DOGE, ¿no? Realmente, ¿a quién responde esta entidad? Pues a los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Qué buen ejemplo para nuestro país, que vuelva a tener el pueblo español voto cuando le dejen en esas elecciones generales, pero sobre todo
que tenga pues esa información al alcance de su mano para que pueda soberanamente decidir lo que está bien y mal. En fin, en Estados Unidos se ha decretado el fin de la era USAID, una buena noticia para que cese el despilfarro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID, dejará de gestionar la asistencia exterior. En su lugar, esos fondos e iniciativas serán administrados directamente desde el Departamento de Estado, bajo criterios de mayor responsabilidad, estrategia y eficiencia. Rubio criticó que USAID se había convertido en un complejo industrial de ONGs y que sus programas no alineaban los intereses de Estados Unidos con resultados eficaces. Según él, había gastado más de 715.000 millones de dólares sin pruebas claras de alcanzar los objetivos propuestos. El anuncio se produce tras una revisión que canceló alrededor del 83% de los programas de USAID y absorbió los restantes. Críticos advierten que la medida podría provocar millones de muertes adicionales, especialmente entre niños, y revertir décadas de progreso en salud y desarrollo global. Bueno, esta noticia es muy importante en cuanto a que, ya les digo, que cesa el despilfarro. Habrá muchos medios de comunicación que hablen también de cómo el Senado de Estados Unidos ha aprobado el plan fiscal de Donald Trump, que también es noticia, que contempla esos recortes de miles de millones en gasto social, que ojalá fueran en gasto social, pero el caso es que terminan en mamandurrias, en diferentes entidades que lo único que hacen es llevarse crudo todo el dinero. Y por eso muchos medios de comunicación hablan de un controvertido plan fiscal y migratorio propuesto por Donald Trump, que lo que hace es recortar, como les digo, esos dólares que van en ayudas sociales, pero es que no van en ayudas sociales, es que van en el interés de personas concretas que se lleva el dinero, que eso es lo que estaba revisando precisamente Marco Rubio a la hora de implementar una asistencia exterior eficaz, que no vaya a través de la USAID y que realmente la ayuda internacional se canalice de forma correcta. Ahora se va a priorizar en particular pues que la ayuda llegue. Esto es como el famoso dicho de no le des un pescado, sino que lo que debes hacer es enseñar a pescar. Pues esto es lo que ha dicho Marco Rubio, porque lo que había en Estados Unidos era auténticamente un manual de cómo robar las ayudas públicas al tercer mundo a través de una serie de programas absurdos, y había ONGs expertas en la materia que se lucraban de la desgracia en Estados Unidos con dinero público. Y con ese dinero público pues facturaban por talleres que nunca se hacían, se engordaban los recibos, había transferencias millonarias a sociedades desconocidas. En fin, incluso se hacían informes que prácticamente parecían sacados de ONGs por los que se pagaba muchísimo dinero, ¿no? Por parte de ONGs que fingían una preparación que realmente no tenían, y por tanto pues es el momento de ver todas esas entidades beneficiarias que cuando uno ve los nombres pues llama la atención. Sobre todo porque es un auténtico escándalo la conexión en Estados Unidos de líderes políticos con estas presuntas agencias de cooperación al desarrollo, que ya les digo que lo único que hacían era robar ayudas públicas al tercer mundo, porque ese era el objetivo, por desgracia, de todas esas personas que estaban involucradas en la USAID, en las que se desviaban, como les digo, fondos públicos. ¿Era todo la USAID? Pues no, señores. Esta agencia, desde luego, era muy importante. Había algunas cosas que se hacían bien y otras que ya les digo, sobre todo los talleres que no se hacían, donde se engordaban los recibos, pues que realmente no eran eficaces, y por tanto no llegaba la ayuda, lógicamente, a quienes más lo necesitaban. Lo importante ahora es que Estados Unidos, a la hora de canalizar la ayuda internacional, pues se priorice, ¿no?, esa asistencia exterior, que debe ser transparente y debe estar vigilada. Esto es lo que hace Estados Unidos. Esto es lo que deberíamos hacer nosotros también. Ya no solamente con la ayuda exterior, sino con absolutamente todo el dinero público que se gestiona en nuestro país. Así que esas pequeñas ONGs que se beneficiaban de las subvenciones por servicios que nunca se hicieron van a ver muy recortada su partida de ingresos. Y me imagino que, lógicamente, también la partida de gastos, especialmente la que va a los bolsillos particulares. Que se corten las subvenciones a los servicios que nunca se hacen, o aquellos servicios que están muy por encima del valor del mercado, ¿no?, de cuánto cuesta la ayuda internacional. ¿Y cuántas son esas empresas falsas que canalizan esos fondos públicos destinados a la ayuda al desarrollo? Importante asunto, ya les digo.
al igual que van a haber mucha información relacionada con cómo supuestamente se están recortando derechos y libertades en el tercer mundo por culpa de Donald Trump, lo importante realmente es que se canalice la información relacionada con la ayuda al exterior, que lo hagan en Estados Unidos y que también pues que se tome ejemplo en, no sé, entidades como Europa a la hora de hablar de la cooperación al desarrollo, de las comisiones de derechos humanos, a dónde va el dinero y dónde se queda. En fin. Bueno, 8:22 minutos, momento de irnos a Estados Unidos a hablar con Alejandro Baños, que es periodista de Voz Media. Él nos trae la información de www.voz.us. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, hoy en Voz les informamos de la primera gran victoria legislativa de Donald Trump. El Senado de los Estados Unidos ha aprobado el megaproyecto de ley del presidente con el que ejecutará una reforma a gran escala en muchas de las áreas clave del gobierno. Esta iniciativa, denominada por el propio Donald Trump como el gran y maravilloso proyecto de ley, ha recibido la aprobación de la Cámara Alta gracias al vicepresidente J.D. Vance, quien con su apoyo desempató la votación. Este gran y maravilloso proyecto de ley ahora pasa a manos de la Cámara de Representantes para que pueda ser aprobado y para que Donald Trump pueda promulgar la ley. Entre las medidas que se acometerían si el proyecto de ley sale adelante están la de llevar a cabo una gran reforma fiscal, otorgar más fondos para la seguridad fronteriza o ampliar el gasto en defensa. Cambiando de tercio, Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunirán la próxima semana en Washington para reforzar la alianza entre sus países. La noticia fue confirmada por el propio primer ministro de Israel, quien también ha asegurado que mantendrá encuentros con otros altos cargos como el vicepresidente J.D. Vance o el secretario de Defensa Pete Hegseth. Terminamos con política de nuevo porque la representante por Nueva York y una de las figuras más radicales del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, se encuentra bajo investigación federal por emplear a inmigrantes ilegales y ayudar a otros indocumentados a evadir a las fuerzas de seguridad. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alejandro. Me quedo con estas dos informaciones, la de Alexandria Ocasio-Cortez, la conocida como AOC, que es una de las demócratas pues más populares en Estados Unidos, también por su pasado hispano, por su origen precisamente hispano. ¿Y cómo? Pues parece que vuelve al foco de la noticia, y con esa información que les dábamos antes, como Donald Trump ha dicho que Israel ha aceptado las condiciones para el alto el fuego de 60 días en Gaza, y esa reunión con Netanyahu muy próxima que puede acercar precisamente a una paz y sobre todo que mejore la situación respecto a pues esos más de 50 rehenes que siguen en manos del grupo terrorista Hamas, de los que pues poca gente se acuerda cuando se habla de la guerra en Oriente Medio. Hay que decirles que hay muchas familias que están sufriendo desde ese 7 de octubre de 2023 en el que Israel sufrió uno de los peores ataques de su historia. Buen momento para que Donald Trump ponga foco en este asunto, y buena noticia que Estados Unidos se involucre en estas negociaciones para que trabajen todas las partes, entre otras muchas cosas, para precisamente que esos rehenes vuelvan a casa.